Se activa el reloj del juicio final. Las manecillas, que en su incesante movimiento han sido testigos de la fragilidad humana frente a la amenaza de la autodestrucción, se preparan peligrosamente para desplazarse aún más, cerca de la medianoche, un sonido ominoso que resuena en el eco del tiempo. Se habla de un cambio inminente en la posición, tal vez avanzando 45 o incluso 60 segundos hacia el Armagedón. La inquietante posibilidad de un apocalipsis nuclear nos lleva a un análisis del porqué de este avance hacia la catástrofe, un viaje que nos obliga a mirar de frente los intereses que mueven a los actores globales. ¿Cuándo comenzará el principio del fin? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. En este instante crítico, la humanidad se asoma al abismo, con las manecillas del reloj del juicio final deslizándose hacia la medianoche nuclear. Las últimas informaciones llegaron desde la Universidad de Chicago, donde los expertos que componen el Boletín de Científicos Atómicos, o BAAS, deliberan intensamente sobre la gravedad de la situación planetaria. Se habla incluso de un cambio inminente en la posición de dicho reloj, tal vez avanzando 45 o incluso 60 segundos hacia la catástrofe. Este anuncio, más allá de ser una mera actualización horaria, simboliza un estado del mundo cuya inestabilidad parece cotidiana, pero que es, en verdad, profundamente alarmante. La razón que subyace a este inquietante movimiento no es trivial. Está intrínsecamente ligada a la guerra entre Rusia y Ucrania, marcada por la amenaza constante de un conflicto que podría engendrar una guerra nuclear. Las tensiones se magnifican también a medida que se producen ataques y amenazas a instalaciones nucleares rusas en un entorno geopolítico que se tornó volátil, no solo en Europa, sino también en el Medio Oriente, un escenario donde la presencia de un Israel armado nuclearmente crea sombras de temor persistentes. Las decisiones recientes de Vladimir Putin respecto a la doctrina nuclear rusa han reconfigurado la batalla en muchos frentes y el cambio climático, una crisis que cada vez es más difícil de ignorar, añade otra capa de complejidad a un rompecabezas que parece, en cada pieza, estar diseñado para llevar a la humanidad hacia su propia destrucción. Recordemos también que la historia tiene sus ciclos y el reloj del juicio final no es más que una medida simbólica de estos. En la crisis de los misiles cubanos, un episodio que marcó a fuego la conciencia mundial en 1972, el equipo encargado de ajustar el reloj se encontró con una inesperada urgencia. Los líderes de las dos potencias nucleares, Estados Unidos y la Unión Soviética, lograron un acuerdo que evitó lo que podría haber sido el final de la civilización tal como la conocemos. Este precedente, aunque esperanzador, se siente lejano hoy, en un contexto en que el unilateralismo y los intereses geoestratégicos de Occidente parecen dictar las reglas del juego. El reloj del juicio final, una invención de científicos atómicos, fue concebido en plena creación de la bomba atómica, una herramienta de destrucción masiva que dio forma a la Segunda Guerra Mundial. En 1947, mientras el mundo empezaba a sentir el peso de la Guerra Fría, se establecía el reloj como un símbolo que reclamaría la atención. La incertidumbre reinante, la amenaza del armamento nuclear y el miedo colectivo dominaron los discursos de la época, mientras el minutero comenzaba a avanzar, primero marcando las 23 horas con 57 minutos, momento en el cual se avisoró el inicio de una carrera armamentista letal. Los años que siguieron estuvieron llenos de constantes ajustes. En 1953, el reloj se acercó peligrosamente a las 12 en punto, medida que reflejó el apogeo del desarrollo nuclear y una tensión que parecía insostenible. Sin embargo, la historia se tornó más amable en 1991, cuando el reloj retrocedió a 17 minutos de la catástrofe, un signo de esperanzadora cooperación internacional, pero a la vez una calma que duraría solo una década. A partir de entonces, la situación internacional comenzó a descomponerse nuevamente. Los años transcurridos fueron testigos de un regreso a la confrontación.
En 2007, las preocupaciones sobre las armas nucleares resurgieron, desafortunadamente, acompañadas por el drástico deterioro del medio ambiente. La avaricia de las potencias occidentales, que se niegan a ceder en sus ansias de dominación, contribuyó al resurgimiento de la tensión global. En 2018, el reloj llegó a estar tan solo a 2 minutos de la medianoche, un signo alarmante de la escalada entre Estados Unidos y Corea del Norte, y 2 años después se ubicó a tan solo 100 segundos. Sin embargo, el impacto más devastador ha sido la guerra entre Rusia y Ucrania, que implicó una nueva revisión del reloj. Hoy, a 90 segundos del apocalipsis, hasta el posible nuevo anuncio del cambio de la hora, este avance representa la peor marca desde su creación. El ámbito internacional se ha inundado de fake news y la amenaza del cambio climático se percibe más palpable que nunca. La irrupción de tecnologías generativas, como la inteligencia artificial, tiene una proyección militar que inquieta a quienes son conscientes del potencial destructivo que pueden tener. La ciencia, antaño una esperanza, parece transformarse cada vez más en una arma que podría comprometer la vida tal como la conocemos. Desde su creación, el minutero se ha movido en 27 ocasiones. Avanzó y retrocedió de acuerdo a la coyuntura mundial. Rachel Bronson, presidenta del Boletín de Científicos Atómicos, explicó que mientras hay esfuerzos por establecer diálogos entre diferentes naciones, lamentablemente parece no haber avance acorde a la gravedad de los desafíos que enfrenta la humanidad. Las acciones que deberían surgir de los gobiernos, las comunidades y expertos parecen ser demasiado lentas ante la urgencia del momento. La unificación de esfuerzos para contrarrestar este proceso negativo parece un sueño distante, mientras los intereses particulares y el unilateralismo geopolítico prevalecen hacia el abismo. Es relevante recordar que pese al fortalecimiento de una narrativa de unidad a través de acuerdos internacionales, muchos de estos han sido vulnerables e ineficaces. Para Occidente, las decisiones que se han tomado a lo largo de las últimas décadas no son más que una serie de estrategias para mantener el control sobre recursos y regiones críticas. Desde la intervención militar en Oriente Medio hasta la continua presión sobre naciones como Rusia y China, se observa un patrón claro de imposición que olvida las zonas de paz y los derechos humanos. La expansión del miedo a la guerra nuclear, alimentado por los intereses de las potencias occidentales que parecen dejar todo en manos del destino, nos lleva a remontar la historia a los acuerdos rotos, de las promesas vacías y de las alianzas desequilibradas. En este sentido, analistas creen que el unilateralismo impuesto solo perpetúa la miseria, junto a una creciente narrativa de desconfianza. Mientras las potencias continúan jugando a las damas sobre un tablero de cientos de miles de vidas, la posibilidad de un desenlace trágico aumentan cada día. Mientras los científicos continúan moviendo las manecillas de un reloj que simboliza nuestra propia incertidumbre, la historia nos enseña que la humanidad siempre ha tenido opciones. En la medida que se logre entender la interconexión entre las distintas problemáticas que enfrentamos, se podría trazar un futuro menos sombrío. El tiempo se agota y, al igual que en la crisis de los misiles de Cuba, una acción desafortunada o un malentendido entre naciones podría sellar un destino fatal. La cuestión no es solo cuántos segundos nos separan de la medianoche, sino qué elegiremos hacer en este breve lapso. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso,
todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.